que ha dicho Tere, porque me parece que es muy importante, ¿no? Muy importante. Hay una paradoja ahí, hay una dificultad seria, por no decir una contradicción, en estos discursos que los que nos hemos movido en los últimos años, estos discursos de lo que hoy se llama el altermundismo. Otro mundo es posible, ¿no? Y la paradoja es la siguiente. Por un lado se afirma, y yo entiendo la afirmación y la comparto hasta, tal como yo la entiendo, de que vivimos una época de una crisis civilizatoria. Es decir, la civilización capitalista, expresión que le gustaba mucho a Mariátegui porque daba cuenta de mucho más que simplemente la economía capitalista, la civilización capitalista está en crisis en el sentido histórico, en el largo plazo. Es decir, no es viable en el largo plazo y probablemente ni siquiera en el mediano plazo, ¿no? O sea, hay una cantidad de información hasta empírica que nos dice si esto sigue así, esto revienta, ¿no es cierto? Ya, esa tesis dicha así es cierta, es irrefutable, se puede argumentar fácilmente. Pero simultáneamente se dice de que en ese escenario de crisis civilizatoria, de lo que se trata es de articular movimientos sociales que de por sí, de manera espontánea, natural, casi natural, representan la alternativa a esa civilización. Y que por lo tanto la necesidad de acción política organizada, consciente, eficaz, etcétera, etcétera, pasa a un segundo plano, sino a un tercer plano, o casi desaparece. ¿Ya? Y ahí yo veo que hay un gravísimo problema, un serio problema. Porque puede haber todas las crisis civilizatorias que quieras, y de hecho la humanidad ha pasado por varias crisis civilizatorias, civilizaciones que se han caído, ¿no? El caso más emblemático siempre se pone el Imperio Romano, ¿no es cierto? Tremenda. La civilización grecolatina, o sea, ¿no? O sea, todo lo que se había acumulado durante siglos en el sur, en las penínsulas europeas, ¿no? Entre Grecia y Roma, todo eso se fue al diablo. Se fue al diablo, se acabó, desapareció prácticamente. Sobrevivió en algunos monasterios allá en los desiertos sirios, gracias a Dios, y fue rescatada por los árabes que la volvieron a llevar a Europa. ¿Ya? Eso desapareció y no pasó nada. Se cayó y vino la barbarie, ¿no? Entonces ahí yo veo que hay un problema clave para este tema de la educación popular. ¿Hay o no hay lugar para la acción política en esto? ¿En qué consiste la acción política? ¿Es posible transformar una civilización a partir simplemente de la espontaneidad de los movimientos sociales? Creo que ya se ha demostrado claramente que no. Y que los movimientos políticos que han emergido a partir de los movimientos sociales han encontrado muy serias dificultades para sacar adelante procesos de cambio, incluso pequeñitos, ni siquiera radicales. Estamos viendo la crisis, pues, bastante seria, ¿no? de Venezuela, la crisis muy seria también de Brasil. ¿Qué pudo hacer Syriza en Grecia? Nada. Negociar con la Unión Europea, aceptar el plan de ajuste. Y Podemos, que tantas expectativas ¿no? suscita, lo más que podrá lograr es hacer un cogobierno con el PSOE. Eso es lo que apuntan en términos prácticos y concretos, ¿no es cierto? Un cogobierno con el PSOE, o sea, con el Partido Socialdemócrata español. ¿Ya? Entonces creo que hay un tema ahí que es clave recuperar, porque el proyecto de educación popular, como bien lo han recordado Óscar y Jaime, nace articulado a un proyecto político de transformación de las sociedades y del continente, ¿no? Que incluía la acción política como un componente fundamental de su quehacer, ¿no? Y yo creo, pues bien, podemos discutirlo y si se puede refutar esto, no es posible una transformación efectiva de las sociedades si no hay una acción política consciente, organizada, sistemática, racional, ¿no? En fin, instrumentos políticos, estrategias políticas, ¿no? Toda esa complejidad de la vida política. Y creo que buena cuenta del triunfo del neoliberalismo es haber, por un lado y por otro, desprestigiado la política, ¿no? Y alejado de la política a todos, ¿no? A unos por razón del consumismo y a otros por este culto exagerado a los movimientos sociales y a la espontaneidad y a eso, que es una forma de despolitizar a las sociedades también, ¿no? Yo creo que hay, en fin, hay otras cosas más que se podría mencionar y lo digo como una suerte también de provocación. Creo que es momento de recuperar el sentido del quehacer político con todas las
correcciones, críticas y modificaciones que hay que hacer, es decir, ¿no es cierto? O sea, se han hecho barbaridades en nombre de la política, ¿no es cierto? Pero también se han hecho importantes transformaciones, ¿no? Antes y ahora. Bueno, una primera idea, entonces, ver nuestra política, ¿no? Ver cómo, todo esto que estamos conversando sobre educación popular, cómo se relaciona con nuestra política, la política peruana, ¿no es cierto? Y la política es la acción, disputa que se define en torno al poder y desde el poder a la organización de la vida en los territorios, los recursos, las poblaciones, ¿no? Yo, y eso Jaime me ha ayudado mucho con su insistencia en el tema, cada vez estamos más convencidos de que todas estas cosas solo se pueden discutir adecuadamente si se territorializan. Se territorializan. La política se parece a este hermoso juego que tienen los japoneses, ¿no? El Go, que consiste en ir ocupando territorios, ¿no? Y gana el que termina por cercar a su adversario en su pequeño territorio, ¿no? Y creo que eso es un poco la... Entonces, ¿qué nos dicen estas elecciones sobre la política en el Perú? Bueno, miren, aquí hay un artículo que hemos, creo que está aquí, sí. Este amigo, este analista Marcos Cifuentes, ha publicado un texto en su página web que se llama math.utero.pe, más conocido como el útero de Marita, si no me equivoco, en el cual es un análisis territorial de los resultados electorales. Yo recomiendo muchísimo revisar este artículo, voy a hacer una revisada muy rápida, ¿no? Y él comienza diciendo, este mapa es el mapa inicial que todos hemos visto, el verde es el Frente Amplio, naranja es naranja, pues, ¿no? El plomo es Democracia Directa, Santos, y el rosado es PPK, ¿no es cierto? Entonces PPK ganaría en Lima, que casi ni se ve en el mapa, y Arequipa, etcétera, todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, y a continuación dice, este mapa no sirve. Este mapa se aproxima más a la verdad, ¿no? Que es un mapa a nivel distrital, ¿no? En este mapa hay dos grandes fuerzas territoriales. Keiko, que es el naranja, o en fin, eso que se aproxima al naranja. El Frente Amplio, que es el verde, al cual creo yo, en términos políticos, hay que sumar el marrón de Democracia Directa, porque son las dos votaciones de izquierda, pro cambio, críticas al sistema, como quieran llamarlas. Y lo de PPK se reduce aún más, porque es un pedacito en Lima, un pedacito en el centro, que es La Oroya, y esto no es secundario, y Arequipa, la capital, ¿no? Porque en las provincias de Arequipa, en la mayoría de ellas ganó el Frente Amplio, o ganó en la costa ganó Keiko, y en los Andes ganó el Frente Amplio, ¿no? Y es particularmente importante el caso de Islay, que es la zona de Tía María donde ganó el Frente Amplio. Y ganó un pedacito en Moquegua, aunque no ganó en general en Moquegua. Si se ve así las elecciones, resulta que Fuerza Popular ganó en 1024 distritos. El Frente Amplio ganó en 628 distritos. Democracia, y la tercera fuerza no es PPK. La tercera fuerza territorial es Democracia Directa, Goyo Santos, que ganó en 118 distritos. PPK solo ganó en 46 distritos. ¿Ya? 46 distritos, es decir, viene a ser el 2% o 3% del total de los distritos del Perú. Claro, ¿qué distritos? ¿No es cierto? Lima, gana Lima, sí, pero si tú ya haces el mapa de Lima, acotas más todavía el resultado, ¿no? Gana en la zona central de Lima, clases medias altas, y si no me equivoco esto es Lurín, ¿no? El Valle del Río Lurín, punto. Ahí gana don PPK y el resto gana Keiko, ¿no? En fin, ya después él compara con otras elecciones y pone un cuadrito con los distritos con mayor votación por partido, o sea, Fuerza Popular, Keiko obtiene su más alta votación, 96%, en un distrito pequeño que es Yurúa, Atalaya. El Frente Amplio obtiene su más alta votación en Sargua, en lugar de las tablas de Sargua, lugar tremendamente afectado por la violencia, dicho sea de paso, 88.9%, 89% prácticamente. PPK, obviamente, su distrito estrella es San Isidro, ¿no? Y Democracia Directa, obviamente, su distrito estrella está en Cajamarca, ¿no? El distrito Sabogal en San Marcos.
Bueno, ya, hasta ahí. Ya, después están vale la pena leer el artículo por las reflexiones que hace Cifuentes, sobre todo sobre los trasvases, ¿no? Los trasvases del voto, en el caso de Lima sobre todo, ¿no? Como voto por Keiko en la elección anterior, pasa a voto por Susana en la elección municipal y regresa a ser voto por Keiko en esta elección, ¿no? Y como lo que sí se mantiene permanente es el voto de derecha en los distritos altos y medios en Lima, ¿no? Bueno, de primera cuestión, territorializar la mirada sobre el país e incorporar esta dimensión a nuestro quehacer político-pedagógico, ¿no? Van a creer que son mayoría en el país y que pueden hacer lo que les da la gana en el país. Y resulta que no son mayoría en todo el país, ¿no? Y hay territorios en los que son claramente minoría, ¿no? Cifuentes tiene la tesis en ese artículo que yo comparto, en fin, las últimas encuestas me hacen dudar. La tesis de Cifuentes es: yo no sé cómo diablos PPK le podría ganar a Keiko en la segunda vuelta, ¿no? A partir de esa disposición territorial, ¿no es cierto? Bueno, parece que el anti-Keiko es suficientemente fuerte como para darle un empujón a PPK más allá de su voluntad y de sus intenciones, ¿no? Pero a primera vista uno diría, la tiene perdida. Pero en fin, eso ya lo veremos en las próximas semanas. Ahora, sin embargo, sí a nivel nacional y en cada región, las elecciones nos dejan algo que tenemos que analizar con más fineza, con más precisión, y es qué cambios, qué actores han emergido y por qué han emergido, y cómo se está procesando esta redefinición de la política en el país, que no solo es en el Perú, es una redefinición que se está produciendo en el continente y en el mundo, ¿no? Y si bien hasta ahora hemos dicho que el rasgo fundamental de la redefinición política en el continente era la emergencia y la consolidación de los movimientos de cambio, etcétera, sin negar esto, y esto es importante decirlo, no es que han desaparecido. Derrota electoral no implica necesariamente derrota política, ¿no? Hay que ver en la sociedad qué está pasando en cada caso, en Argentina, en Brasil, Venezuela, etcétera. Sin negar eso, el rasgo más importante que se ha expresado en estas elecciones y que también está presente en otros países del continente, no solo en el sur y en el centro, sino en Norteamérica incluido, es la aparición clara y nítida de movimientos populares de derecha, ¿no? La nueva derecha, le dicen en Brasil. Una derecha fuertemente ideológica en algunos casos, en el caso de Brasil sobre todo, ideológico-pragmática en otros, el caso de Estados Unidos con este señor Trump, y acá más pragmática probablemente, ¿no? Pero derecha, ¿no es cierto? Y popular. O sea, no estamos hablando de las clases medias y altas. Si solo fuese eso, es PPK, pues, ¿no? Eso es derrotable en términos electorales, por lo menos no es tan complicado, ¿no? Yo creo que con estas elecciones se consolida la existencia de un partido político autoritario de derecha en el Perú, que es el Fujimorismo, que es el nuevo partido político de derecha, no meramente un movimiento electoral, ¿no? Y otros partidos que colapsan, desaparecen, veremos qué pasa, se redefinen, no se redefinen, APRA, PPC, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ellos? Y esta posibilidad también de un nuevo referente de izquierda, que en realidad tendría que ser puesto en plural, de izquierdas, porque son dos los actores electorales de izquierda que han tenido presencia y han tenido presencia importante, ¿no? El Frente Amplio y Democracia Directa. Con un empujoncito más, Democracia Directa tenía representación parlamentaria. Hay discusión, pero lo más probable es que no la tenga, por lo que me han explicado los que saben de estos temas, ¿no? Entonces, este factor me parece sumamente importante y tiene que ver con el tema de la crisis de civilización, justamente, ¿no? Frente a una crisis civilizatoria no solo es posible construir una argumentación de izquierda, también es posible, como ha sucedido en otras crisis civilizatorias, construir una argumentación de derecha, una narrativa, como dicen ahora, ¿no? La narrativa norteamericana es clarísima, ¿no? Se expresa en esa frase de Trump: hagamos de América grande otra vez. O sea, estamos en decadencia, es verdad, estamos en decadencia, ¿no es cierto? Hay que hacernos
grandes otra vez. ¿Cómo? Bueno, votando a los latinos, haciendo esto y aquello, etcétera, ¿no? Por aquí y por allá, ¿no? Entonces, en nuestro continente, eso está en curso. Parece ser que el lugar más, el que esto ha avanzado más rápidamente, más claramente, es Brasil, ¿no? Con un fuerte componente religioso, evangélico, y con una fuerte inversión del gran capital y de los medios, ¿no? Tienes movimientos masivos de derecha que son populares, es decir, que no es solamente la élite, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino que atraviesan el conjunto de la sociedad. Y esto es particularmente importante para nosotros, porque nosotros como educadores populares estamos justamente en el terreno de las ideas, la cultura, la formación, las visiones, ¿no es cierto? Las visiones. Entonces, hay esta contraofensiva que menciono, ¿no? Que hay que analizar mejor. Yo creo que se puede seguir poniendo en los volantes que el fujimorismo es pura manipulación, puro clientelaje, todo lo que quieran, ¿ya? Pero eso no explica nada. A estas alturas eso no explica nada, ¿ya? Es absolutamente insuficiente para la acción política. Una de las primeras cosas que requerimos en el Perú es una nueva comprensión del fenómeno fujimorista. Porque va a ser, es ya y va a seguir siendo durante un buen tiempo el partido de derecha que va a disputarnos palmo a palmo el terreno en los sectores populares. Y que del saque hoy, en muchos lugares del país, tiene la batalla ganándola, está ganando la batalla. En otros está perdiéndola o no ha entrado todavía. Veremos qué pasa si es que se logran hacer gobierno y de ahí se lanzan, ¿no? A buscar incidir. Pero en Lima es clarísimo, son hegemonía, ¿no? Y, como digo, clientelaje. Para hacer clientelaje de verdad, seriamente, tienes que estar en el Estado, pues. Pues son cientos de millones de dólares al año los que tienes que gastar. Regalar 4 panetones en Navidad y un sorteo el Día de la Madre, eso no es clientelaje en el sentido político que se entiende el término, ¿no? Clientelaje es lo que hizo el peronismo en sus buenos tiempos, lo que hizo Tulio Vargas, ¿no? Es otra cosa. Por algo están ahí, ¿no? No es por los regalitos que dan de vez en cuando, que son importantes probablemente, pero que son parte de un tramado de relaciones más complejos. Como lo discutimos el otro día con los chicos estos con un grupo, los chicos estos del Nua Keiko, ¿no? No, le decía, bueno, está bien, podemos juntar 70, 80 mil personas, como de hecho lo hemos juntado, ¿no es cierto? Nua Keiko, pero si eso no cambia la correlación en los escenarios donde ellos son mayoría, no tiene mucho sentido volver a hacer una marcha Nua Keiko. La pregunta es, ¿cómo cambias esa correlación? En un mes de campaña muy difícil o imposible, pero es un problema, ese es un gran desafío. Ese es un desafío práctico y concreto para la educación popular. Comprender y transformar la relación con estas poblaciones que hoy son la base social del fujimorismo y no simplemente porque le dan un regalito. Esa es una visión tremendamente despectiva de los pobres, ¿no? Así como ellos nos acusan a nosotros de manipular, ¿no? Las ONG manipulan, ¿no? Nosotros respondemos, no, ustedes clientelizan. ¿Qué comparten esas dos argumentaciones? Esta gente no son sujetos, no deciden, se dejan llevar. Es cierto, la gente vota porque algún razonamiento hace. Puede decir que está equivocado, que es incompleto, que pesa sobre todo el temor, la expectativa, lo que sea. Pero tienes que entender ese razonamiento. Ese es un desafío muy grande para la educación popular en América Latina y en particular en el Perú. Supongo que en Brasil se la están planteando también. Y sería bueno conversar sobre esto con los amigos brasileños, brasileñas, ¿no es cierto? ¿Qué te haces con esos decenas de millones de brasileños, brasileñas que se han creído, asumen claramente este discurso de que hemos salido adelante por nuestro esfuerzo, no por los programas del PT, ¿no? Que la solución es el mercado, la competencia, el esfuerzo individual, que eso está vinculado a un discurso de salvación, ¿no? Que es el que me predican desde mi iglesia, y que bueno, los políticos son corruptos todos y mientras menos políticos mejor, ¿no? ¿Cómo dialogas con eso? ¿Cómo transformas eso? En nuestro caso, también lo mismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un desafío, hay varios. El primer desafío es comprender, entender, si este filósofo siempre me gusta mencionar, Spinoza, él decía, ni reír ni llorar, comprender de qué se trata. 40% de peruanas que han votado y van a volver a votar, ¿no? Por
el fujimorismo, por un movimiento autoritario, efectivamente, que está cargado de toda la historia que está cargado, pero que algo ha logrado en términos de articularse con expectativas, necesidades, ilusiones y temores de las gentes, ¿no? Y de las gentes que supuestamente, siempre me acuerdo esa frase de Tito Flores en su carta final, en su despedida, ¿no? Nadie es dueño de los votos de los pobres. Nadie es dueño de los votos de los pobres, ¿no? La izquierda en esos años 80 se creía un poco dueña, ¿no? Sería un error pensar que ahora otra vez vamos a comenzar a ser dueños de votos, ¿no? Es más complicado que eso, ¿no? Entender eso. Y por otro lado, el otro desafío, creo yo, es por el lado nuestro, digamos, por el lado de los movimientos sociales, de cambio, que existen, ¿no? Una de las grandes lecciones de esta elección es que hay pues un referente, hay un espectro, que tampoco es novedad, ¿no? Tampoco es que sea totalmente nuevo, pero se pensaba que eso después de la traición de Humala y todo eso se había pues casi diluido, ¿no es cierto? Eso se ha recompuesto, tiene un nuevo liderazgo, ¿no? Se expresaba en votos, va a tener su bancada, etcétera, ¿no? Pero ahí también hay que comprender, hay que entender mejor las cosas, hay que ir más allá de afirmaciones gruesas, generales, los movimientos sociales. ¿Qué cosas son realmente, no? ¿En qué consisten? Sin que esto implique que hay un paradigma de movimiento social y el que no se ajusta a eso no es. Es muy complejo, ¿no? Yo he estado tratando de seguir y estar ahí de vez en cuando el proceso que se da en torno a este proyecto minero de las Bambas, ¿no? ¿No? Que es un proyecto que, primero porque me indignó el hecho de que muriesen personas por un estudio de impacto ambiental mal hecho, ¿no? Me pareció absolutamente indigno eso y demostrar la falta de preocupación que tenemos quienes de una u otra manera podríamos estar más cerca y no estamos, ¿no? Y lo primero que quise averiguar fue cómo así sucedió esto de que la gente se metió a la mina y ahí comenzó la balacera, ¿no? Nadie tiene una explicación. Nadie tiene una explicación, ¿no? Y hay 100 personas enjuiciadas por eso. La gente se enardeció, había un paro indefinido, sin mucha claridad de para qué era el paro. Se acercaron, se alejaron, se acercaron, comenzaron los gases, se acabaron los gases, comenzaron las balas y la gente se enardeció y se metió, muertos, ¿no? Hoy están negociando. Hay 3 negociaciones en curso en las Bambas. 3 negociaciones diferentes, con 3 programas diferentes. Probablemente todos esos han votado por Verónica, ¿ya? Pero tienen 3 visiones diferentes de cómo encarar el asunto, ¿no? Y los 3 quieren negociar con la empresa, pero las comunidades más cercanas les han metido en el cuento de que ellas podrían negociar solas y tener beneficios solo para ellas, ¿no? Está el Frente de Defensa, ahí está nuestra amiga Virginia, ¿no? Una gran, extraordinaria dirigente, ¿no? Que tratan de hacer una agenda más amplia. Y están los alcaldes con su propia agenda, ¿no? Y moviéndose, llegando, etcétera, ¿no? Y ese es el movimiento social, eso es. Ahí ha habido 72% del voto por el cambio, 56% por el Frente Amplio y 16% por democracia directa, ¿ya? 72%, digo, pucha, es tremendo, ¿no? Tremendo, claro. Pero cuando se trata de encarar la agenda concreta, el proceso político local concreto, no hay cómo hacerlo de manera... Entonces, ese tipo de cosas tenemos que nosotros conocer, analizar, involucrarnos con ellas si queremos efectivamente hacer educación popular y contribuir a la construcción de sujetos sociopolíticos. Y aquí el gran reto es el reto de recuperar algo que tuvimos, quizás con errores, exageraciones, dogmatismos, lo que sea, pero tuvimos, y se tuvo en América Latina, la idea de que la educación popular, estos procesos formativos, apuntan a formar líderes con visiones integrales, con visiones de conjunto, con visión de país, con visión estratégica, con manejo en distintos escenarios, ¿no? Incluso con visión del mundo, ¿no? Hoy día nuestros líderes... Hay hasta 2 o 3 tipos, ¿no? Los que se defienden como pueden con lo que recuerdan que tuvieron en algún momento anterior, ¿no es cierto? En la época que se les hablaba del imperialismo, el Estado burgués, todas esas cosas, con eso tratan de defenderse ahí, ver cómo se mueve. Los que han ido aprendiendo alguna de estas cosas parcialmente en años más recientes y valoran más, por ejemplo, la democracia representativa y no salirse
de las reglas o manejarse en el filo de las reglas en todo caso, y lo que negocian intereses específicos, concretitos. Yo quiero esto, esto y esto y se acabó, ¿no es cierto? Y no hay procesos de construcción de liderazgos más estratégicos, con visiones de país, de mundo, etcétera. Que, como digo, no es para repetir nada de lo que se hizo antes, ni mucho menos, pero sin eso no se puede hacer política. No se puede. La espontaneidad tiene sus límites. La espontaneidad tiene sus límites y, bueno, no es el caso, si se puede. Tuve una reunión interesantísima la última vez que estuvimos ahí con el Frente de Defensa, justamente, en una noche larga y interesantísima la discusión con la madurez que tiene y a su vez la necesidad que ellos mismos tienen de articularse más con otras experiencias, con otras cosas, ¿no? Y lo mismo vale para los jóvenes. Yo no es que esté muy cerca de ellos, me invitan a veces, son muy selectivos en sus invitaciones, pero cada grupo es cada grupo. Se juntan en la calle para el no Keiko, perfecto, pero al día siguiente cada grupo es cada grupo. Y hay quien tiene una agenda así, el otro que tiene una agenda así. A primera vista uno diría, son muy parecidas. Sí y no. Y valoran demasiado la confianza o desconfianza, este es manipulador, el otro no. O sea, ese tipo de cosas que en otro tiempo hubiesen sido calificadas subjetivas son extremadamente importantes. Hay razones para ello, pero a veces son exageradamente importantes, ¿no? Y por último, hablando de esto de los jóvenes, para evitar cualquier idealización, siendo claro que ese es el futuro, o sea, por ahí está la cosa, ¿no? Pero para que eso sea el futuro, tenemos que ser capaces de interactuar con eso y hacer una dialéctica que permita ir superando cosas que pueden ser limitantes para ellos, ¿no? Por todo este desarrollo de la tecnología que hay ahora, del WhatsApp y de la historia, lo que uno se encuentra es que están articulados como tribus, ¿no? Muchas veces tribus inconexas entre ellos y tremendamente desconectadas de los otros y de las otras. Yo varias veces les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que discutiste con un fujimorista o que conversaste con un fujimorista? Muchos dicen, nunca. O sea, en una ciudad que tiene 40 y tantos % de fujimoristas, que un joven activista te diga que nunca, o que hace meses o semanas, no ha discutido, no ha conversado con un fujimorista, te vive en un gueto, pues. Te vive en el gueto de su WhatsApp, de sus mensajes todo el día, entre ellos conversando, comentando. ¿Sí? Polemizan a veces con el otro, ¿no? Pero todo virtual. Y esta cosa cara a cara, que es tan fundamental, no se ha perdido, ¿no? Entonces son cosas que hay que decirlas porque son cosas que tenemos que trabajar en términos pedagógicos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay aquí una serie de lo que se ha dicho, que se nos ha recordado un poco todo este proyecto de educación popular que me parece que está absolutamente vigente. Lo que he tratado es de vincularlo con algunos de los desafíos que tenemos hoy en el Perú, ¿no? Yo sí creo que tenemos una importantísima oportunidad de abrir un curso nuevo. Va a ser sumamente complejo porque la sociedad está tremendamente fragmentada, incluso las sociedades populares, ¿no? Pero sí se puede, sí se puede. Pero para hacerlo hay que ser tremendamente críticos y autocríticos, hasta implacables en eso, y ser conscientes que esto es mediano plazo. Que esto es mediano plazo, ¿no? Y que lo decisivo se juega en la sociedad. Lo decisivo se juega en la sociedad. Incluso ahora que estamos de retorno de cierto optimismo, quizás exagerado, de los cambios en América Latina, ¿no es cierto? Lo que hay que mirar no es cuántos votos saca el PT o Cristina o quien sea, ¿no es cierto? Les va a ir mal, pues le ha ido mal a Cristina, le va a ir mal al PT, es lógico. Años en el gobierno, errores, opciones mal hechas, algunas opciones inevitables que tuvieron que hacer, en fin, lo que sea, se puede hacer la evaluación política. Lo que hay que preguntarnos es cuál es la correlación en la sociedad. ¿La sociedad está resistiendo o no está resistiendo? ¿Está recreándose o no está recreándose? En Argentina hay cosas interesantes, por ejemplo, de resistencia. En Brasil lo vamos a ver, ¿no? Si ahora que los desalojan probablemente el Estado, se recomponen, ¿no? En la sociedad. En todo caso hay movimientos muy valiosos que han mantenido su autonomía. Ayer leí un artículo de João Pedro se llama, ¿no? Notable, brillante, hermoso además del artículo, ¿no? De por dónde van las cosas, ¿no? Que se llama Bienvenidos a la lucha de clases, ¿no? Que dice por dónde va la cosa, ¿ya? Entonces, por ahí está la cosa. ¿Qué está pasando en la sociedad? Y eso también va a ser nuestro test acá en el Perú en los próximos años, ¿no? Y yo sí creo
que con estas correlaciones que hasta el voto las ha manifestado, hay condiciones para procesos de recomposición lentos, complejos, que hay que manejar con cuidado, prudencia, ¿no?, en espacios regionales y desde ahí contribuir a las articulaciones más nacionales. Hasta ahí nomás y muchas gracias.